Del desarrollo web en la actualidad. Y es que en los últimos años el desarrollo web y el mundo web como tal ha crecido de manera exponencial. Atrás quedaron los años en que bastaba saber unas pocas tecnologías para poder desenvolverse en la web. Hoy en día y cada vez más seguido es que salen nuevas tecnologías y se ponen de, por así decirlo, de moda y cambian un poco la tendencia de qué se debería de aprender para poder entrar en este mundo. Entonces, actualmente el mundo web se mueve de acuerdo a ciertos rubros, los cuales voy a mencionarlos de manera general, sin detenerme mucho en cualquier tema en específico, para no hacer tan extenso y complicado el video. Lo que intento o se intenta con este video es dejar una guía de cuáles son los conceptos que se deben aprender para poder empezar en el desarrollo web. Es decir, saber qué tecnologías, qué lenguajes o qué herramientas debes conocer y cuáles debes ir aprendiendo inicialmente o progresivamente para poder desenvolverte en este mundo. Además de mencionarte los distintos lados que existen para que tú en un futuro puedas elegir en cuál desenvolverte o en cuáles de ellos puedas trabajar. Entonces, para empezar, vamos a hablar de ciertas cosas. Primero, que la información que se va a brindar es de acuerdo a búsquedas e investigación que se ha realizado, ya sea en las diferentes páginas web o en las diferentes comunidades que existen. También en base a la experiencia de trabajo que se ha tenido en este mundo web y también, como les mencioné, que voy a hablar sobre temas generales sin dedicarle mucho tiempo o centrarme específicamente en ciertos temas. Entonces, vamos a comenzar con qué deberías aprender ni bien entras en este mundo. ¿Qué es lo que deberías conocer, al menos lo básico, y saber bien cómo funcionan para poder desenvolver? Estos son tres cosas básicamente. HTML en su versión 5, que es la versión actual, JavaScript y CSS, que actualmente está en su versión 3. ¿Qué es esto de HTML, CSS y JavaScript? Siempre que buscas desarrollo web, vas a encontrar a estos tres de la mano y es básicamente el mundo en el que se mueve todo esto del desarrollo web. Por ciertas tendencias es que, por ejemplo, cuando hablamos de HTML, decimos que es un lenguaje de marcado de hipertexto. Eso es lo que significa su nombre, son siglas. Entonces, es un lenguaje de etiquetas, es decir, yo voy a escribir etiquetas, las cuales van a representar qué cosa, el contenido que va a ir en mi sitio web. Con HTML lo que hacemos es maquetar, es decir dónde va a ir ubicada cada cosa en mi sitio web. HTML no es un lenguaje de programación y si te darás cuenta cuando busques que hay un pequeño debate, ya que algunos en son de broma, otros lo hacen a veces de manera seria, lo cual preocupa. Mencionan que HTML es un lenguaje de programación, pero en sí es un lenguaje, pero no de programación, sino de marcado. Se dice que HTML prácticamente nació con la web, y esto es porque cuando se creó el mundo web, se necesitaba de un lenguaje el cual sea el que permita escribir lo que se desea mostrar, y se buscó uno que sea compatible con los navegadores. Recordemos que cuando se inició la web hubo todo un lío de algo que se llama la guerra de los navegadores, que es una historia un poco extensa, pero que ya vamos a hablar de ella en otro momento. Básicamente cada uno en resumen es que con cada navegador que existía en la época sacaba su propia versión de este lenguaje HTML, entonces no había un estándar definido. Actualmente HTML está en su versión 5, lo cual resumió muchas cosas y hace que sea demasiado sencillo de aprender. Y al ser demasiado sencillo de aprender y ser el único lenguaje en el que puedes maquetar en un sitio web y que el navegador lo va a reconocer, pues es fundamental para este mundo, el desarrollo web como tal. Entonces, eso es HTML en manera sencilla. La otra cosa que debes de conocer es CSS. También son siglas y significa hojas de estilo en cascada. Y básicamente lo que hace CSS es darles estilos a la web, a tus páginas web. ¿Qué es esto de estilos? Tipografía, tamaño de letra, colores, eh, bordes o inclusive algunos efectos que se pueden hacer con CSS.
Y es que cuando no existía CSS, ya que CSS nació en 1996, los diseños de la web que estaban hechos solo con HTML eran un poco sosos, muy secos. Entonces no eran tan agradables a la vista. Nació CSS y esto cambió, ya que comenzó a hacer que los sitios web sean cada vez más atractivos para las personas. Entonces, CSS puede llegar a ser complejo con temas ya muy avanzados, pero al ser esto simplemente las bases que tienes que aprender, puedes aprender lo necesario, que es algo muy sencillo y muy básico de CSS, y lo cual no es difícil de aprender, son reglas muy sencillas y algunos conceptos y nada más. Pero lo que sí también cambió CSS es que gracias a él podemos aplicar o se puede desarrollar el Responsive Design. ¿Qué es esto de Responsive Design? Básicamente es que todos los sitios web sean adaptables a los distintos tamaños de pantalla que existen hoy en día. Recordemos que como la tecnología avanza cada vez más rápido, con el nacimiento de los smartphones y la propensa utilidad que se le está dando a estos, es que cada vez van creciendo no solo en tamaño, ya que antes eran más pequeños, y esto ha hecho que inclusive se intente reproducir las páginas web en todas estas pantallas. Recordemos que ahora los televisores también pueden reproducir en los que se puede abrir también páginas web. Entonces, los sitios web tienen que ser agradables, tienen que verse bien en todos estos estilos de pantalla. Por eso es que se aplica Responsive Design, que es posible gracias a CSS, ya que aplica ciertas reglas que hacen que tu diseño pueda ser adaptado de acuerdo al tamaño que tú vas, en el que crees que se va a ver tu sitio web. Entonces, al ser CSS el único lenguaje en el que puedes dar estilo, ya que lo reconoce los navegadores, pues se vuelve fundamental para el desarrollo web. Y el tercero, que es parte de las tres cosas básicas que debes de aprender, es JavaScript. JavaScript sí es un lenguaje de programación como tal, y es el único lenguaje de programación que viene instalado por defecto ya en los navegadores, no tienes que instalar prácticamente nada. Es el que le da la interacción a la web. Al ser un lenguaje de programación ya puedes hacer ciertas cosas un poco más avanzadas que no te permiten ni HTML ni CSS. Con JavaScript también se pueden hacer animaciones, pero no solo eso, permite hacer interacción con la persona que está visitando tu sitio web. Es decir, que suceda algo, por ejemplo, cuando presione un botón, cuando escribo un campo de texto, cuando relleno un formulario, etc. Actualmente JavaScript es el lenguaje más popular y el más usado en el mundo. No es novedad que JavaScript se ha comido literalmente al mundo, ya que su usabilidad es cada vez mayor y prácticamente está abarcando todos los campos posibles. Ya vas a ver más adelante que JavaScript está presente en todos lados. Y JavaScript también es fácil de aprender. Y entonces, al ser el único lenguaje de programación que el navegador reconoce como tal y que viene instalado por defecto y complementa a CSS y a HTML, se vuelve fundamental para el desarrollo web. Entonces, aprendiendo estas tres tecnologías, es que tú ya puedes empezar a moverte en este mundo del desarrollo web. Pero sucede algo. Tú sabes CSS, JavaScript y HTML de manera básica para poder hacer tu sitio web. Pero ¿dónde es que escribes este código? Es ahí donde entran los editores de código. Es decir, programas que ya están hechos específicamente para ayudarte en la escritura de tu código HTML, CSS o JavaScript. Entre los más destacados tenemos al Sublime Text, que es el que empezó con todo esto y que aumentó el uso de los editores de texto. Ofrece diversas funcionalidades y es prácticamente abarca casi todos los lenguajes de programación y también HTML y CSS. Tenemos también a Atom. Atom es parecido a Sublime Text, pero Atom es creado por una comunidad de programadores como tal y nació básicamente de algo que ya veremos más adelante que se llama GitHub. Entonces es un proyecto open source, sigue esta filosofía y que puedes utilizar también. Visual Studio Code es otro editor de código y actualmente es el más popular y el más utilizado. Es propiedad de Microsoft y
Visual Studio Code es el que recomiendo en preferencia, ya que ofrece diversas funcionalidades y también algunos he visto que lo tienen a confundir con un IDE, pero no llega a un IDE. Un IDE es básicamente otra cosa, tiene muchísimas más herramientas y puede ser inclusive solo para ciertas cosas. Entonces, Visual Studio Code no. Visual Studio Code es un editor que sí ofrece varias cosas integradas para facilitarte la vida, como por ejemplo una terminal que está muy bien diseñada y que se integra a tu editor y a tu pantalla de edición de manera cómoda sin tener que opacar mucho o ocupar mucho espacio del código que estás escribiendo. Además la puedes ocultar sin ningún problema, entonces está integrado y está hecho de manera muy buena. Brackets lo recomiendo si quieres solamente maquetar, es decir, si vas a escribir solo HTML y CSS, puedes armar tu sitio web con Brackets. Brackets ofrece muchas facilidades, está hecho especialmente para eso. También es de código abierto, es un proyecto de unos desarrolladores, entonces puedes inclusive colaborar, ya que Brackets está hecho con tecnologías de la web, que ya más adelante vamos a ver. Y tenemos a uno que no es reciente, ya es un poco antiguo, que es Notepad+. Entonces, él no es exactamente, no tiene tantas características como los demás, es más un editor muy sencillo, pero que también sepas que ya al venir instalado con tu Windows, también lo puedes utilizar para abrir y escribir código sin ningún problema. Pero entonces ya tenemos los lenguajes bases o las tecnologías bases que debes de aprender y tenemos dónde las vas a escribir. Pero aquí faltaría algo. Cuando tiendes a escribir código, tiendes a tener mucho código y por ejemplo, si yo armé mi sitio web y yo quiero, no sé, estoy en la fase final de mi diseño, pero al momento de ponerlo, por así decirlo, a probar para ver cómo funciona, me doy cuenta que el proceso está un poco errado, entonces tengo que volver a, supongamos, casi al inicio de mi proyecto para poder corregir ese error, ya que está en muchos aspectos y en muchos lados de mi página web. Entonces tendría que borrar el código, volver a crear y revisar el código que tenía inicial hasta ese momento para poder corregir ese error. Entonces, para corregir este error es que existe una tecnología llamada JIT. Y JIT lo que hace básicamente es, ¿sabes qué? Te dice, vamos a hacer algo, vamos a crear diferentes versiones de tu proyecto para así cuando quieras regresar a algún momento en específico puedas volver sin tener que escribir todo tu código o borrarlo sin ningún problema. Por lo tanto, JIT es un manejador de versiones y lo que te permite es exactamente tener diferentes versiones del mismo proyecto y poder ir a esas diferentes versiones que pueden crearte. Por ejemplo, al inicio puedes crear una, avanzando un poco puedes crear otra y así. Entonces, si yo estoy en el final de mi proyecto, yo puedo ir a la parte inicial de mi proyecto sin borrar ningún código y con solo un comando. Y una vez que esté en el inicio de mi proyecto, yo puedo volver al final escribiendo también un simple código. Y es como si viajaras en el tiempo. Entonces, lo que te ayuda es a manejar tu proyecto a través de diferentes versiones. Entonces, y además es fácil de aprender y también de utilizar, ya que son simples comandos. Utilizas una terminal. Inclusive ya vienen editores de código, como por ejemplo Visual Studio Code o Atom, ya vienen configurados o vienen con la opción para poder configurar JIT y solamente agregarlo a tu proyecto y crear diferentes versiones a través de simplemente uno o dos clics. Entonces, es una tecnología global y si lo conoces va a ayudar mucho más a tu desarrollo y por lo tanto se vuelve indispensable cuando inicias en el mundo web para poder manejar mejor tu proyecto. Entonces, ya tenemos las tecnologías que debes aprender, al menos lo básico de ellos para empezar. Tenemos dónde vas a escribir tu código y también tenemos una herramienta que te va a ayudar a manejar tu proyecto sin ningún problema y a versionarlo. Pero una vez que tengas todo esto es que tú ya creaste tu sitio web, por ejemplo, pero surge algún problema. Y es que tú tienes que, una vez que creaste tu sitio web, publicarlo, es decir, subirlo a internet y para que los demás puedan acceder a él y puedan verlo. Este concepto o esta acción de poder subir tu proyecto a internet se llama deploy o se le conoce como deploy.
Y hacer un deploy trae consigo conocer dos conceptos. Uno, el concepto de hosting, y otro, el concepto de dominio. Hosting es, en palabras sencillas, almacenar tu proyecto en Internet. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay empresas que ofrecen almacenamiento en Internet, y lo que hacen es que tú subas tu proyecto a Internet y ellos lo almacenan en sus propias computadoras o servidores, y lo tienen ahí publicado para así tú puedas acceder a él sin ningún problema, y ya está en Internet, y no hay necesidad de tenerlo en tu propia computadora. Pero para que tú puedas acceder a tu sitio web y los demás puedan verlo, tienes que conocer otro concepto que es dominio. Un dominio es el nombre único que recibe tu sitio web. Por ejemplo, www.google.com. Google.com es el dominio de Google que compró a una empresa o que ellos mismos crearon para que las demás personas puedan acceder a su buscador, y enlazaron este nombre a la computadora o al servidor donde tienen guardado el buscador como tal. Entonces, si yo quiero acceder y utilizarlo, escribo mi barra de navegación www.google.com y ya puedo acceder. Y si ellos quieren acceder a su código, pues lo pueden hacer de la misma manera. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Los dominios se venden y son únicos. Entonces tú tienes que comprar un dominio y un hosting para que con el hosting almacenas tu proyecto, tu sitio web en Internet, y enlazas este almacenamiento con un dominio, haciendo que cuando las personas quieran visitar tu proyecto o tu página web, escriban este dominio y puedan acceder a su contenido. Entonces, hasta ahí, con todo lo que tú ya tienes aprendido, ya puedes hacer y puedes trabajar para diseñar páginas web o sitios web estáticos. ¿Y qué es esta palabra de estáticos? Pues aquí viene algo más. Un sitio web estático es aquel que no cuenta con una base de datos o no se usa un lenguaje de programación para crear una cierta lógica que se debe de seguir. Y además hace referencia a que el contenido de tu sitio es estático, no es dinámico, es decir, no va cambiando de acuerdo a las modificaciones que se hayan hecho en una base de datos. Y aquí es donde vienen dos conceptos fundamentales y dos ramas que existen en el desarrollo web, lo que es el frontend y el backend. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, el frontend es literalmente HTML, CSS y JavaScript, pero llevados a otro nivel, es decir, a temas más avanzados de cada una de estas tecnologías, ya conocerlos de manera profunda y abarcando casi todos sus conceptos y sus aspectos. Es así que, por ejemplo, para CSS tú vas a utilizar un concepto llamado framework. Un framework son un conjunto de código, funciones o herramientas ya hechas por otros programadores, las cuales van a ser reutilizadas por ti para ahorrarte tener que escribir todo el código desde cero. Y es que estos frameworks a veces son hechos específicamente. Por ejemplo, el más conocido framework CSS es Bootstrap y es el más utilizado. Bootstrap es de ámbito general y es muy sencillo de utilizar. Es básicamente copiar código y pegar, es decir, memorizarte ciertas líneas y saber cuándo utilizarlas, y ya vas a tener estilos, efectos, cajas de texto, menús, etc. Otro de ellos es Foundation, pero Foundation es un poco más complejo de aprender. Y al igual que tenemos Materialize, el cual sigue una línea de diseño de Material Design, que es un concepto que lo ha hecho o lo tiene orientado Google con su Material Design. Entonces, además de esto, tenemos a otro framework muy sencillo de aprender y de utilizar, que es Bulma CSS, que no es tan conocido, pero también es utilizado. Y así como estos cuatro, tenemos muchísimos más, pero cada uno varía en los conceptos que tiene. Entonces, tú puedes aprender cualquiera de ellos y vas a orientarte porque vas a orientar distinto tu desarrollo, vas a ser más rápido. Pero como tú ya conoces la base de CSS, y al aprender
estos frameworks que tú puedes revisar su código y ver cómo han hecho ciertas estructuras o ciertos efectos o ciertos diseños ya más complejos que tú puedes ir entendiendo y aprendiendo aún más el lenguaje de CSS. Entonces, por eso es que tú vas a profundizar y a elevar tus conocimientos hasta el límite de cada tecnología nombrada como base. Pero eso es respecto a CSS. Existe otra cosa y otro concepto muy grande que son JavaScript o llevar JavaScript a otro nivel. Es decir, conocer de manera muy profunda y coherente y amplia, por así decirlo, la manera, por ejemplo, de la tecnología llamada Ajax o Fetch y también uso de librerías como la conocidísima jQuery, que por estos años ya es recomendable dejar de utilizarla, pero si la quieres conocer no hay ningún problema. Ya es cosa de cada uno, decisión y de cómo te sientas cómodo. Entonces son tecnologías y librerías que están hechas con JavaScript y que JavaScript la puede utilizar. Y te van a permitir hacer ciertas cosas, por ejemplo Ajax Fetch. Son peticiones que tú vas a hacer para evitar recargar lo que es la página web como tal, cambiar datos sin tener que recargar ninguna página web. Y también con JavaScript tienes que conocer que lo que muchos a veces se confunden y viene un poco el loquerío, por así decirlo, es que JavaScript es asíncrono. Es decir, que las instrucciones que tú escribes no se ejecutan exactamente en el orden que están escritas. Entonces también adicional a esto tienes que ver el manejo del DOM y tienes que verlo a un nivel ya muy amplio y muy profundo para que tú puedas entender cómo funciona exactamente y cómo trabaja JavaScript con tu navegador, con las peticiones que realizan, con las variables que están, es decir, con todo lo que tiene que ver con los datos que están en tu navegador como tal mientras estás navegando. Adicional a esto vienen librerías framework que cambian un poco el aspecto y la manera de ver, ya que también son parte del ámbito principal de JavaScript y del cómo ha cambiado y ha ido evolucionando su uso por estos años. Estos son React, Angular, Vue y también Polymer. React es un proyecto que lo que ofrece es código ya hecho de JavaScript en palabras sencillas que tú puedes reutilizar para darle una estructura un poco más ordenada y jerarquizada a tu proyecto, utilizando literalmente solo JavaScript y haciendo que te ahorres mucho código y mucha manera. Pero adicional a esto ofrece diversas funciones que ya están hechas, por ejemplo, para hacer peticiones por lo que es Ajax, etcétera. Entonces, pero no solo React, Angular y Vue y Polymer también lo hacen. Permiten, por ejemplo, el manejo y utilización de conceptos como componentes o controladores que ofrecen manejar las secciones de tu proyecto de una manera distinta. No voy a profundizar en exactamente cómo trabajan porque sería muy complejo y como estamos haciendo simplemente una guía, es para que tú las averigües cada una de ellas. Ojo, tú puedes elegir cualquiera de estas que tú te sientas más cómodo para trabajar. Angular se usa también específicamente para otra parte de desarrollo de aplicaciones, no solo web, sino algo de móvil. Pero Angular es un poco más complejo ya que tiene sus ciertas versiones. React también. Y React es una tecnología hecha por Facebook. Entonces, ya más o menos te vas orientando qué jerarquía o qué nivel de compromiso se tiene para seguir desarrollando y darle implementación a esta librería. Igual para Angular. Angular tiene un soporte muy grande y con Angular tiene muchísimas versiones también. Vue es un proyecto que en los últimos años ha dado mucho que hablar, puesto que ofrece aún mayor facilidad que Angular o React y inclusive algunos desarrolladores que han trabajado con Angular al conocer Vue han pasado completamente sus proyectos a Vue. Y es que es sencillo y también fácil de aprender, mucho más que los otros dos mencionados. Pero el problema principalmente con Vue es que no hay empresas grandes que le den soporte.
Entonces es como que la comunidad lo apoya, pero las grandes compañías, que son las que tienen más poderes, que popularizan ciertas o hacen que se requieran para, por ejemplo, el mercado laboral, mayor conocimiento, por ejemplo, de Angular, que literalmente casi todos los trabajos como desarrollador te piden saber. Polymer es una tecnología JavaScript también desarrollada por Google y que lo utiliza, por ejemplo, en YouTube. YouTube está hecho con Polymer y es utilizado para cuando trabajas con su sitio. Entonces, son librerías que puedes conocer al menos los conceptos básicos para que tú mismo decidas cuál utilizar, cuál te parece más cómoda y cuál tiene para ti la mejor manera de trabajar. Te recomiendo que veas al menos las bases o la funcionalidad de cada uno, la manera como se trabaja en cada una, para que tú puedas conocer y puedas elegir en cuál desenvolverte. Pero no solamente queda en JavaScript, CSS y HTML. Entonces recuerda que también en HTML puedes conocer algo que se llama SEO, y el SEO básicamente es el posicionamiento que va a tener tu sitio web en los buscadores, y esto depende muchísimo también de cómo escribas tu HTML. Entonces tienes que aprender HTML a pactar con él a un nivel muchísimo más superior del que aprenderías cuando estás iniciando en el mundo web. Pero adicional a todo esto es que tenemos algunas herramientas que se utilizan para desenvolverte en este mundo del frontend, como por ejemplo los manejadores de paquetes. Entre los más famosos tenemos a npm, el cual básicamente lo que nos permite es descargar ciertos paquetes, librerías o dependencias, como le quieres llamar, que vas a utilizar en tu proyecto, y eso básicamente él las va a instalar y va a permitir que las manejes. Adicional a esto existe algo que se llama preprocesador. Hay un video en el canal en donde dice y explico qué es un preprocesador como tal. Pero en palabras sencillas lo que hacen es permitirte escribir de manera más rápida y más sencilla código, por ejemplo, HTML o CSS, y lo que hace es compilar ese código para convertirlo en CSS o HTML puro, y no tener que escribir exactamente toda la sintaxis que se debe de seguir junto con su regla, ya que el preprocesador lo hace por nosotros. Entre los más comunes tenemos LESS y SAS o GAL para HTML. Adicional a esto, que tú vas a desarrollar lo que se llama mockups, y es que como vas a ser desarrollador frontend, tienes que realizar un diseño previo, el cual se le va a enviar a tus colaboradores, o bueno, además de ellos, a tus clientes. Y aquí es donde, por ejemplo, utilizas programas como Adobe XD para desarrollar estos mockups, donde te pueden facilitar, porque ahí tú puedes, por ejemplo, agarrar y diseñar tu sitio web, y como si fuera, por ejemplo, Photoshop o simplemente una imagen, y este programa ya te va a arrojar, por ejemplo, la tipografía que es, el tamaño que va a tener, los colores en formato hexadecimal, etcétera, para que tú solamente copies y pegues al código HTML o CSS respectivo. Adicional a esto, tú tienes que tener, o bueno, debes conocer una tecnología o herramienta llamada Webpack. Webpack lo que hace es que manejar o comprimir todos los paquetes que tú estás utilizando en tu proyecto web. Y si cuando uno trabaja en un proyecto web como desarrollador frontend, por ejemplo, cuando más que todo con librerías para JavaScript o dependencias para JavaScript, tienden a ser a veces muy extensas o se tienden a complicar mucho con los paquetes que estás utilizando. Entonces, al momento de cargar tus archivos se hace un poco pesado. Lo que hace Webpack es ahorrarte ese trabajo y comprimir todo para que al momento que tú hagas tu deploy, es decir, tú subas tu sitio web a internet, puedas subir este archivo pero con un tamaño menor y haciendo que tu sitio funcione un poco más rápido. Entonces es un concepto que puedes aprender y que puedes agregar a tu sitio web, y que básicamente al estarte formando para ser desarrollador frontend, pues tienes que agregarlo a tu lista de tecnologías o herramientas que conoces para trabajar. Y es así que, conociendo todos estos conceptos, puedes desarrollar o puedes desenvolverte laboralmente como un desarrollador frontend. Y
puedes trabajar sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no te gusta esto del diseño ni del frontend como tal? Pues recuerdas el otro concepto, el concepto del backend. Y el backend básicamente ya es trabajar con cosas, cuestiones de lógica y cuestiones de lenguajes de programación como tal, con bases de datos, por ejemplo. Y entonces, al ver eso, tenemos que ver los lenguajes. Los lenguajes de programación que debes utilizar para el backend son los que siempre escuchamos para toda la vida. Y es que básicamente el backend es la parte lógica, la parte que el cliente no ve. Las interacciones con la base de datos, la manera como está hecha la funcionalidad, por ejemplo, cuando nosotros hacemos clic, los datos que va a traer desde el servidor cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una búsqueda en un sitio web, cuando te registras o en una página web, ya sea por ejemplo en Facebook, por ejemplo, tú te registras o inicias sesión, ese sistema de inicio de sesión, sistema de logueo, está hecho en un backend a través de un lenguaje de programación de los muchos que existen. Entonces, de eso se encarga el mundo backend. El cliente no lo ve, eso es lógico, el cliente no ve esa parte, pero es utilizada y es desarrollada por un programador. Entonces, entre los lenguajes que se utilizan para el desarrollo web en la parte de backend, tenemos pues, por ejemplo, a PHP, y es que PHP es el más popular en este sentido porque PHP es muy antiguo y al ser muy antiguo y de los primeros o pioneros en este mundo web, es que se utiliza y existe muchísima documentación, muchísimos foros donde hablan de PHP. También se ha hablado de él mucho últimamente debido a que se dice que PHP iba a desaparecer y etcétera, pero lo cual no es así. PHP está teniendo un resurgimiento muy grande no solo por su nueva versión, sino por los frameworks que se han hecho para este lenguaje. Otro lenguaje que tenemos para el desarrollo web es Python. Es, aparte de las ventajas que nos ofrece para el mundo científico, podemos traer estas ventajas al mundo web sin ningún problema. Además de Python, tenemos por ejemplo JavaScript con algo muy común y muy famoso llamado Node.js, el cual facilita muchísimo la vida. Y es que JavaScript no solo se puede utilizar para hacer frontend, sino es el único lenguaje de programación que también se puede utilizar para desarrollar backend, es decir, desarrollar una lógica como tal, conectarlo a una base de datos, etcétera. Entonces, es un lenguaje, por eso es que les mencioné que JavaScript está abarcando básicamente todos los campos posibles y además de ello se estaba comiendo literalmente el mundo porque si tú aprendes JavaScript a fondo, puedes hacer tu frontend y tu backend hecho en JavaScript. Entonces, sin ningún problema. Adicional a esto tenemos también a Java, Java para la web, es decir, Java Enterprise. Y recordemos que Java también es muy popular, es antiguo, sí, pero es muy utilizado. También se han hecho lenguajes o basados en la Java Virtual Machine para poder desarrollar en web. También tenemos, por ejemplo, C Sharp, que es por parte de Microsoft para hacer desarrollo web y aplicaciones muy potentes. También se usa en escritorio, pero también se puede utilizar en el mundo web. Además de ello, tenemos a un lenguaje un poco nuevo, pero que se está utilizando muchísimo para el backend, que es Go o Golang. Es un lenguaje de programación creado por Google y Google lo usa internamente por ejemplo, en su buscador Google o en el propio YouTube, pero lo usa de manera interna. Y es que Go tiene un muy buen manejo de lo que se conoce como hilos o thread, como lo quieres llamar. Entonces, al trabajar y manejarlo de mejor manera, inclusive de acuerdo a ciertas estadísticas que Java, es decir, la parte de hilos, hace que el procesamiento o los recursos que se utilizan para procesar sean un poco más bajos y hace que todo el sistema sea un poco más ágil. Entonces se utiliza también para esto. Hay muchísimos sitios web también hechos con Go como backend. Adicional a esto tenemos también otro lenguaje de programación como Ruby, que si bien algunos dicen que ya está en decadencia, pues no necesariamente, ya que recordemos que un buen proyecto basado en un lenguaje puede hacer resurgir a este como tal. Pero no utilizamos a los lenguajes básicamente como de manera directa para hacer las aplicaciones, sino que utilizamos frameworks hechos en estos lenguajes. Recuerden que les dije que PHP tenía un resurgimiento no solo por su nueva versión, la versión 7 de PHP 7, corregía muchísimos errores de los cuales fue criticada en su versión 5,
sino que también tiene a un framework como Laravel, el cual vino a impulsar el desarrollo web con este lenguaje y a popularizarlo aún más. Laravel es un framework robusto para hacer backend con PHP. Ofrece muchísimas funcionalidades. Además de Laravel, que es el actual, tenemos a Coordinator, que es antiguo y que es desarrollado íntegramente en PHP, el cual también es muy bueno, pero su proyecto está un poco abandonado, por lo que no tiene mucha continuidad. Entonces, esto hace que resurja un poco el lenguaje y la utilidad de PHP. Laravel está utilizado en un montón de sitios web y en muchos sistemas como tal. Otro lenguaje que tiene su framework es Python. Y Python, por ejemplo, tiene a frameworks como Django o Flask, los cuales hacen que los potencien. El más famoso es Django y el más completo también. Django es literalmente, se pueden hacer sitios web muy potentes que están hechos ahí. Por ejemplo, Instagram usa Django. Entonces, ya te imaginarás la magnitud de sus proyectos o de la potencia que tiene. Además, pues que puedes vincular el mundo científico sin ningún problema. Pues tenemos también a Ruby con un framework muy popular y que cambió un poco la época y la manera de trabajar de los frameworks en el backend, que es Ruby on Rails, el cual, como anécdota, debes saber que Ruby on Rails sirvió como base o inspiración para realizar Laravel. Laravel está inspirada en Ruby on Rails, entonces ya vas a ver o te das cuenta de la magnitud del impacto que tuvo Ruby on Rails en la comunidad del desarrollo web. Java también está presente con algunos frameworks o herramientas hechas para el mundo web, como por ejemplo Spring, el cual es muy gigantesco, básicamente Spring. También tenemos Struts, entonces también tiene muchos muchas herramientas para realizar tu desarrollo web de manera más rápida y más la potencia que ofrece Java, pues ya imaginarás todo lo que puedes realizar. Luego con Node.js, recuerda que Node.js es cómo utilizar JavaScript en el backend. Entonces, para Node.js tenemos Express y Adonis, que son frameworks que nos van a permitir realizar el desarrollo web más rápido con este lenguaje, con JavaScript. Go también tiene sus frameworks, a pesar de ser nuevo, ya tiene sus frameworks, como por ejemplo Rebel y Martin, de los más famosos o los más populares, o los que son más utilizados. Entonces, esto va a hacer que desarrollen muchísimo más rápidos. Recuerda que no existen solo estos lenguajes de programación, existen muchos más, simplemente nombrados, por ejemplo, los más famosos, por así decirlo, o los más utilizados. Pero no todo queda aquí. Un lenguaje de programación backend o un framework backend tiene que conectarse a una base de datos. Entonces, al conectarte a una base de datos también existe o debes conocer el mundo de las bases de datos. Y es que las bases de datos no existen solamente lo típico, por así decirlo. En las bases de datos tenemos también todo un mundo. Por ejemplo, tienes que saber que en las bases de datos se dividen en tres: base de datos SQL o relacionales, las bases de datos no SQL o no relacionales y adicional las bases de datos como servicios. SQL es el lenguaje de consulta que utiliza las bases de datos. Es un lenguaje global. Entre los gestores de base de datos que tenemos para trabajar de esta manera relacional, es decir, que las tablas o la representación de la funcionalidad del mundo real a través de tablas se relacionen como tal, tenemos a SQL Server, el cual es privativo y es, si bien muy potente, pero tiene sus desventajas a ser un proyecto corporativo, ya sea de costos, etc. Otro de manera libre, open source y muy conocido es MySQL. MySQL es el SQL, por así decirlo, pero del mundo abierto. Y es sumamente utilizado en el mundo web, y además hay infinidad de sitios web que lo utilizan como base de datos. Pero adicional a estos dos existe otro llamado PostgreSQL. Y PostgreSQL en parte radica su importancia no solo en las facilidades que ofrece, sino que PostgreSQL es el único que reúne las últimas características de los estándares web con respecto a las bases de datos que se debe de tener, ya sea en seguridad, en la forma de trabajar o en velocidad.
Entonces ahí tienes esos tres que puedes explorar para poder decidir cuál utilizar, o puedes conocer, por ejemplo, las bases de cada uno y, por ejemplo, especializarte en dos, en MySQL o PostgreSQL, que son los que generalmente mayor solicitan en el mundo laboral. Los no SQL, los no relacional, son aquellas bases de datos que no funcionan de esa manera, no necesariamente se tienen que relacionar las tablas y realizar lo que normalmente se conoce como normalización. Para utilizar una base de datos no relacional es para ciertos casos en específicos. Google, por ejemplo, lo usa, pero porque la necesidad lo ha llevado a hacer esto. Entre las más comunes tenemos a MongoDB, Cassandra y CouchDB. Entonces puedes revisar cualquiera de las tres. La más famosa, la más común es que utilice MongoDB, por ejemplo, y para la cual puedes encontrar muchísima documentación. Pero todo quedó ahí, pero en los últimos años nació una nueva manera de ofrecer o utilizar las bases de datos. Y esas son las bases de datos como servicios. Y la más popular es Firebase, el cual se ofrece un servicio en la nube de base de datos al cual tú puedes hacer tus consultas y puedes guardar tus datos ahí. Pero Firebase no solamente se queda ahí, también tiene muchas más funcionalidades, pero lo que nos interesa es la parte de la base de datos. Y un proyecto parecido también es Dynamo, que también ofrece ciertas cosas parecidas y también una base de datos en la nube. Entonces, todo esto por eso es que yo hacía referencia a que el mundo web ha crecido muchísimo y ha ido cambiando con los años. Y actualmente cada vez va cambiando más seguido. Y por ejemplo, sale una nueva tecnología y hace que se cambie un poco el paradigma, por ejemplo, las bases de datos. Cuando salió Firebase, pues, o lo no SQL o no relacional, comenzó a cambiar la tendencia. Entonces, hay unos que, por ejemplo, desarrollan solamente su frontend y lo conectan con Firebase. Entonces, se ahorran escribir la lógica de tu backend como tal. Entonces, existen ciertas variantes y como ves, cambian un poco el paradigma, pero ya es decisión del programador, del desarrollador web, que quiera, cuál opción quiera optar o cuál opción quiera elegir. Adicional a esto, tienes que conocer algunas cosas como lo que son los web services. Entonces, esto es básicamente la manera de cómo hacer o cómo traer o cómo armar tus arquitecturas o tus consultas a través o la conexión que tú realizas entre tu backend y tu sistema de base de datos. Las API REST es lo más común y lo más utilizado hoy en día. Es una tecnología, una arquitectura de cómo poder consultar los datos y poder traerlos desde tu base de datos. Pero una alternativa muy famosa actualmente y muy utilizada, además de muy buscada en Internet, es GraphQL. Y GraphQL es un proyecto propio de Facebook que fue soltado y al momento de que se soltó generó gran polémica y mucha tentativa, y además removió a la comunidad porque lo que hace GraphQL es optimizar las consultas. Es decir, las consultas que normalmente tú haces en tu API REST cuando armas tu arquitectura para traer los datos de tu base de datos, generalmente, por ejemplo, con tu API REST tú haces un select y tú quieres sacar solamente el nombre, por ejemplo, pero en tu consulta lo filtras por el nombre, si dices que quieres traer el nombre, pero la consulta literalmente primero trae todos los datos y de ellos selecciona el nombre y te lo muestra. Con GraphQL puedes cambiar esto y hacer que en vez de que traiga todo y luego seleccione el nombre, desde el inicio solamente traiga el nombre. Entonces hace que se optimicen tus consultas. Y estoy hablando de manera sencilla, de que GraphQL es muy complejo y también es muy útil. Entonces, en grandes sistemas o en sitios web con masiva información o masivos usuarios, GraphQL viene a ser literalmente oro para ellos. Entonces, por eso es que ha generado gran acogida. Y eso es lo que debes de conocer en los web servers porque son lo que se utiliza actualmente y la tendencia que se tiene hacia lo que se puede utilizar. Adicional a eso debes conocer dos conceptos, el concepto de CMS y el concepto de ERP. Un CMS es un manejador de contenido. Lo que hace básicamente es poder ofrecerte o ofrecer herramientas para crear lo más común que son o sitios web o lo más común que es un blog. Y lo que te ofrece es, por ejemplo, que personas que no conozcan casi nada del mundo
informático o de programación puedan crear su sitio web, su blog sin ningún problema. Claro está que también un desarrollador como tal, que conoce cómo se escribe el código, los va a aprovechar y los va a utilizar de mejor manera. Pero también necesitas esa opción, ya tienen muchísimas herramientas incorporadas para que literalmente hagas tu sitio web con puro clic. Entonces, entre el más famoso y el más utilizado es WordPress. WordPress está presente en todo el mercado, en muchísimos sitios web y si no me falla la memoria, el 70% de los sitios web que están hechos en WordPress, o sea, tiene una utilidad muy grande. Y WordPress está hecho en PHP. Ahora entiendes por qué PHP se usa por todos lados y por qué literalmente es muy difícil que muera. Luego tenemos otro proyecto como Joomla, por ejemplo, o Drupal, que también son utilizados para este fin. Adicional a eso también tenemos, por ejemplo, Django CMS, que es hecho con base en Django y está hecho en Python también. Sí, también tiene un CMS. No es muy popular, pero también si estás utilizando esa tecnología, sabes que también puedes probar esta herramienta. Un ERP es todo un sistema completo, es decir, ofrece muchísimas herramientas, ya sea área de contabilidad, de almacén, inventario, etcétera, para las empresas. Son sistemas muy grandes y muy complejos que algunas empresas requieren. Y cuando tú vas a vender, por ejemplo, un sistema web, no solamente una página web, porque al tú ya saber un backend, puedes hacer una aplicación web, ya un sistema como tal robusto, pues tú puedes ir con tu propuesta a las empresas, pero las empresas a veces buscan algo ya hecho y que simplemente tengan que acomodarlo a su empresa. Y muchas veces vas a competir contra ERPs, los cuales son sistemas completos y muy grandes que traen área de contabilidad, de inventario, como les mencioné, de almacén, servicios, personal, etcétera. Y ya traen todo implementado para simplemente agregar datos, pero también es indispensable que los conozcas. ¿Por qué? Porque muchas empresas piden o contratan personal para que les dé mantenimiento a su sitio o a su aplicativo web o a su sistema que está hecho en estos ERPs. Y entonces debes de conocerlos, al menos cómo funcionan o al menos el concepto para saber a qué te vas a enfrentar. El más conocido o uno de los más conocidos y de los cuales se está hablando en los últimos tiempos y que he visto oferta laboral es Odoo. Está hecho en Python y es muy completo, es muy grande y además puedes encontrar muchos tutoriales en su propio canal de YouTube. Y ellos ofrecen conferencias, streaming, tutoriales como tal, muy seguido y de manera gratuita. Ojo, sí está en inglés, pero ya sabes que si estás en el mundo web, es indispensable que tú conozcas el inglés y que lo domines al menos para poder estar al día con las tendencias de las tecnologías que van apareciendo y las nuevas actualizaciones que se le vienen dando. Entonces, adicional a esto viene otra herramienta o herramientas que es basados en la utilidad que puede darse a, por ejemplo, Git, herramienta que ya la conoces y que ya te la mencioné en las bases. Pero recuerda que te mencioné a algo llamado GitHub, que había creado un editor llamado Atom. GitHub es por así decirlo, se le conoce como una red social para programadores. GitHub lo que te permite es subir tu proyecto y poder trabajar en equipo. Es el mayor repositorio, porque es un repositorio de proyectos, es el mayor repositorio que existe en el mundo. Es un repositorio de proyectos de código, el cual puedes mostrar de manera pública o privada para que otros desarrolladores vean tu proyecto y si les interesa, pueden colaborar directamente contigo escribiendo ciertas partes de tu código y así pueden ir aumentando. Muchas de las herramientas que conocemos han salido de proyectos de GitHub como tal, como por ejemplo el mismo Brakex, el editor, que nació de esto. Entonces, o el mismo Atom, que también nació de la comunidad de GitHub. Entonces, es básicamente, tiene un gran poder como tal y fue gran noticia cuando Microsoft compró GitHub, porque literalmente GitHub es el mundo open source y que Microsoft es una empresa ya conocida por ser privativa y que les gusta los software privativos de pago, de suscripción,
compre algo de open source, entonces es un cambio muy grande o es como una contradicción. Pero recordemos que Microsoft está en un proceso de cambio gracias a su nuevo CEO, que es Satya Nadella. Entonces es un constante cambio y ahora actualmente Microsoft es el mayor contribuidor o es el que mayor contribuye al mundo del open source. Otro repositorio muy grande es también GitLab, que ofrece básicamente casi las mismas cosas que GitHub, pero ofrece a ciertos proyectos o es utilizado generalmente porque ofrece ciertas herramientas para más que todo empresas como tal. Entonces también es un factible utilizarlo, o BitBucket también es igual. Estos dos últimos ofrecen, por ejemplo, tu sitio, que tus códigos o tus proyectos estén de manera privada sin que los puedan ver de manera gratuita y con mejores características de lo que ofrece actualmente GitHub. Luego tenemos a Slack. Slack es un aplicativo que lo que hace es permitir comunicarte con tu grupo de desarrolladores o con tu comunidad como tal. Y lo bueno de Slack es que puedes enlazarlo con tu proyecto que está enlazado en algún repositorio, ya sea por ejemplo en GitHub, y poder saber cuándo alguien hace un nuevo cambio y subir un nuevo cambio a tu proyecto, etcétera. Entonces, por eso es que te mencioné que era indispensable que conozcas Git, porque tú utilizas Git para trabajar en equipo sin tener que reunirse físicamente, sino trabajar simplemente desde cada uno de su casa, y esa es una de las mayores utilidades que se le da a Git. Trello es otra aplicación, pero esta es para organizar. En Trello tú puedes asignar tareas, puedes crear tarjetas y distribuir las distintas tareas que se deben realizar para tu equipo de trabajo o para ti mismo. Entonces, te ayudan a organizarte como tal, ya que en el backend tiende a haber demasiado código y tiende a haber mucha separación de lógicas para poder saber dónde va ubicada cada cosa. Entonces, esas tareas tú tienes que organizarlas, tienes que administrar cómo vas a trabajar. Y recuerda que es sumamente importante documentar nuestro código, y es que al trabajar en equipo, por ejemplo, si tú creas una funcionalidad en este momento, por ejemplo, cuando pase de aquí 6 meses, un año y tú vuelvas a revisar tu código para darle mantenimiento a tu proyecto, es muy difícil que te acuerdes exactamente qué es lo que realizaba ese código. Entonces, o si contratas a alguien para que le dé mantenimiento, o la empresa contrata a alguien después de haberte despedido, por ejemplo, y quieran darle mantenimiento, el otro programador, si no está documentado tu código, te va a tener que adivinar qué hace el código y se va a demorar muchísimo. Entonces, documentar nuestro código es una manera de ayudar no solo a los demás, a la comunidad o a tu grupo de desarrollo, sino ayudarte a ti mismo a ser un poco más ordenado y a poder saber qué hace lo que estás escribiendo. Entonces, son maneras de trabajar que, si bien algunas son herramientas y otras son como un consejo que te recomiendo. Con todo esto, si por ejemplo te interesas no solo por el backend, para desarrollarte como un desarrollador backend, porque si conoces todos estos conceptos y estas herramientas que te he mencionado, ya puedes desarrollarte como un profesional o un desarrollador web en el ámbito del backend. Pues si no solamente te interesa el backend, y también, sino que también tienes cierto cariño por el frontend, entonces quieres ser, por así decirlo, completo. Quieres también o sabes dominar o quieres dominar el backend y el frontend, ya para que así tú puedas estar en los dos campos de desarrollo y puedas trabajar de mejor manera, ya que si sabes cómo vas a mostrar y entiendes cómo funciona el concepto de frontend, para saber cómo se van a mostrar los datos, cómo van a ser para llamar a los datos que tú estás construyendo con tu lógica y la manera como lo vas a exportar, pues te va a ser más sencillo trabajar. Entonces, a este concepto de la unión de dominar el frontend con dominar el backend, se le conoce como un desarrollador full stack, es decir, que dominas ambas partes del mundo web. Y algo muy común que es escuchado o que es solicitado es que solicitan desarrollador web full stack en JavaScript. ¿Por qué? Pues porque, como has visto, JavaScript se puede utilizar, o bueno, se utiliza para el frontend sí o sí, pero también se puede utilizar para desarrollar el backend. Entonces, conociendo JavaScript a profundidad, puedes hacer el frontend y el backend.
Y al dominar las dos, recuerda que es un programador full stack, de ahí viene el requerimiento de las empresas de un programador full stack en JavaScript. Entonces, y si puedes, por ejemplo, conectarte con una base de datos como servicio, como Firebase, no tienes que estar exactamente haciendo o conociendo el mundo relacional del SQL como tal. Entonces, es así como tú puedes desenvolverte en este mundo. Y aquí acabaría todo, pero no. Existe el desarrollo móvil. ¿Y por qué está aquí? Porque actualmente se utilizan tecnologías y cada vez salen más herramientas para utilizar tecnologías que usas para hacer desarrollo web, como por ejemplo HTML, CSS y JavaScript. Pero con estas tecnologías, hacer aplicaciones móviles. Recordemos que las aplicaciones móviles se hacen con Java y que también existen muchas cosas hechas en Java para facilitarte el desarrollo de estos. Pero también se puede hacer con tecnología web, que es la última tendencia que se está teniendo. Por ejemplo, tecnologías como Ionic, y Ionic utiliza código HTML, CSS y JavaScript para hacer aplicaciones móviles, y esto lo hace utilizando, por ejemplo, Angular. De ahí que Angular es un poco más completo y tenga más utilidades, y recuerden que Angular está hecho en JavaScript. Entonces, otra herramienta es Apache Córdoba, y Apache Córdoba lo que hace es crearte una APK para que tú instales tu aplicación, pero a través o a raíz de tu código HTML, CSS y JavaScript. Y lo mismo funciona para PhoneGap. PhoneGap hace lo mismo. Recoge tu proyecto HTML, CSS y JavaScript, lo empaqueta y te crea un APK para que sea instalada en tu dispositivo móvil. Una de las mayores tendencias es las PWA o las Progressive Web Apps, que actualmente se conoce como el paso final que se está dando para tratar de que el desarrollo móvil no sea tan complejo. Ionic es el paso intermedio para llegar a las PWA, o así se le conoce. Las PWA lo que ofrecen es funcionalidades de una aplicación móvil como si fuera nativa, es decir, hecha con código Java, con código Android, con código Java como desarrollado para Android, pero sin utilizar es decir, vas a tener notificaciones, actualizaciones, acceso a los diferentes sensores, uso de aplicaciones, por ejemplo, sin internet, etcétera, pero utilizando tecnología web. Y esto lo hace a través de JavaScript y de algo que se conoce como el Service Worker. Entonces, JavaScript está presente, como te das cuenta, también en el desarrollo móvil, y por eso es que te dije que está abarcando todos los ámbitos. Y la PWA es una de las tendencias que deberías revisar sí o sí, porque es algo que tiene muchísimo futuro. Luego también he mencionado a Flutter, que es una de las últimas tecnologías que ha salido para el desarrollo, que se está popularizando para desarrollar aplicaciones móviles. Flutter está hecho en un lenguaje de programación llamado Dart, y también tenemos a Xamarin, por ejemplo, que es un proyecto para hacer aplicaciones sin tener que especificar o crear dos aplicaciones, ya sea una para iOS, otra para Android como tal. Y también tenemos, por ejemplo, a React Native, que es intentar hacer aplicaciones nativas, pero con proyectos o con código JavaScript como tal. Entonces, como ves, hay muchísimas opciones que se pueden utilizar tecnología web para hacer móvil. Por eso es que también existe esta tendencia, y también puedes especializarte en esto, en hacer aplicaciones móviles, pero a través de las tecnologías web. Y para ello debes conocer JavaScript, como te darás cuenta, de manera muy profunda, además de tu CSS y tu HTML. Pero tampoco acaba aquí. Y es que hay algo que se llama UX, experiencia de usuario. ¿A qué se refiere esto? UX es un campo muy amplio, y básicamente es que a la hora de poder realizar y agregarle estilos, interacción, animaciones, etcétera, a tus páginas web y cada vez ser más atractivas, es que nace este campo de UX, de la experiencia de usuario, de cómo el usuario se va a sentir cuando visite mi sitio web, cuando visite mi sistema, etcétera. La experiencia de usuario, recuerda que no solamente se refiere al mundo web, se puede aplicar en cualquier aspecto, ya sea por ejemplo cuando vas a un cine, la atención que tú recibes por parte del personal,
Entonces, en el mundo web pasa lo mismo. Tú visitas una página y quieres que te reciban de manera correcta, de la mejor manera posible. Entonces, ahí existe algo que se conoce el flujo de usuario. Es decir, cómo es que va a ser el flujo o la manera o la secuencia de pasos que va a realizar un usuario cuando desea realizar alguna interacción. Así como vemos en la imagen, las distintas ventanas o los distintos pasos que se van a seguir para realizar este proceso. Y esto hace que tú puedas identificar, por ejemplo, dónde existe un cuello de botella, dónde es que tus usuarios se están quedando y no están siguiendo el proceso para poder seguir con tu sitio web. Entonces, esto ayuda muchísimo. Tienes que hacer tu diagrama de flujo, etcétera. UX Design es básicamente diseñar tus interfaces, diseñar tus mockups, lo que conocimos cuando estuvimos hablando de frontend. Hacer tus mockups para ver cómo va a estar diseñada tu aplicación, es decir, cómo vas a hacer, por ejemplo, si tienes muchísima información que tienes que colocar en tu sitio web, cómo colocarla de tal manera que la persona o el cliente que va a visitarlo sepa dónde va a estar ubicado, sepa cómo encontrarla o la misma interfaz sea intuitiva y lleve al usuario a encontrar la información o a saber cómo buscarla. Entonces es todo un proceso, es todo un análisis que se debe de hacer. Interaction Design es cómo el sitio va a reaccionar a lo que haga el usuario. Si el usuario, no sé, mueve el mouse para acá o se dirige a cierta pestaña, cómo va a ser la animación que se le va a ir, cómo se le va a hacer más ligero para que esta animación se realice, cómo mostrar el contenido de mejor manera, etc. User Research es analizar tu sitio web, analizar el tráfico que va a tener o cómo tus usuarios están utilizando tu sitio web. Es decir, dónde se están concentrando más. Si están visitando más esta parte o la siguiente parte, o qué página están, o qué sección están visitando mayormente o la mayor cantidad de veces, dónde están más tiempos, etc. Esto ayuda a saber qué parte de tu sitio web potenciar y cuál es el que está dando mayor frutos. Entonces, eso es literalmente. Y la arquitectura de información es cómo vas a armar, cómo va a estar organizado todo tu sitio web, toda tu aplicación web, todo tu sistema web, para que el usuario no se pierda, no se sienta ofuscado, no se sienta estresado, sino se sienta cómodo en tu sitio web. Y este es el que une literalmente, por ejemplo, tus flujos de usuario. Entonces, es parte de, tú haces todo tu proceso, haces un análisis como tal, para ver todo lo que va a seguir, todos los estados que van a ver, cómo es el sistema de logueo, todas las pantallas que van a ver, etc. Por eso que les digo que es un mundo muy grande y que también existen profesionales dedicados a UX y son muy buen remunerados. Y si conoces UX, pues puedes especializarte en esto. Si te gusta, especialízate porque es un mundo muy complejo y también muy solicitado. Y aquí no acaba. Existe algo llamado Electron.js y también algunas tecnologías parecidas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues permitir realizar aplicaciones de escritorio pero utilizando tecnologías web. Y como ya imaginarás, Electron está hecho en JavaScript. Y las demás herramientas parecidas, que hacen literalmente lo mismo, también están hechas en JavaScript. Entonces, por eso te digo que JavaScript está prácticamente en todos lados. Y se está comiendo al mundo, porque aprendiendo JavaScript a fondo, puedes utilizarlo para lo que se te dé la gana. Entonces, por ejemplo, aplicaciones de escritorio que están hechas con Electron.js o con tecnología JavaScript para un escritorio es, por ejemplo, la aplicación de Spotify. Está hecha con tecnología web, para pero para escritorio. Entonces, Electron.js es para eso y también existen muchas más herramientas o tecnologías o librerías o framework, como le quieras llamar. Ya es cuestión de que averigües para que sepas el nombre correcto, que existen y están creadas para que tú puedas desarrollar tus proyectos utilizando tecnologías web, pero para tu escritorio. Y así entonces es que conociendo todos estos aspectos tú puedes desarrollar, y esto es lo que existe en el mundo web. Este es el mundo web como tal. Tú debes elegir en dónde quieres ubicarte. ¿Quieres ser desarrollador frontend? ¿Quieres ser desarrollador backend? ¿Quieres especializarte en bases de datos? ¿En experiencia de usuario? ¿En UX? ¿En desarrollar aplicaciones móviles utilizando tecnologías web?
o haciendo aplicaciones de escritorio también con tecnologías web, etcétera. Puedes aprender solo JavaScript y desarrollarte en todos los campos sin ningún problema, entonces ya es cuestión de ti. Ahora recuerda, para poder especializarte en cada campo requiere tiempo, requieren a veces años de experiencia y de práctica para poder dominar de manera correcta. Pero recuerda que puedes hacer en paralelo. Por ejemplo, puedes desarrollarte y empezar a desarrollar backend como tal, pero al tú ya conocer sí o sí, porque así hagas backend tienes que conocer de manera básica HTML, CSS y JavaScript, como te mencioné al inicio, que son las bases que vas a conocer, que debes de saber. Puedes utilizar, por ejemplo, un framework CSS como Bootstrap ya que si no necesitas conocer a fondo cómo funcionan, solamente lo utilizarías para evitar desarrollar el código y poder hacer tú mismo un proyecto o una página web sin tener que colaborar con alguien más. Entonces puedes realizar ciertas combinaciones. Si bien no vas a ver todos los conceptos que abarca el frontend y cómo está diseñado Bootstrap, simplemente vas a hacer un copy y pega para tener el diseño rápido, sin así decirlo, pero que como tú eres backend no vas a tener esa necesidad, ya que tu chamba como tal va a estar a aprender a desarrollar la lógica. Puede ser desarrollador web frontend y utilizar Firebase como, es decir, una base de datos como servicio y ahorrarte toda la chamba del backend como tal y tener tu sitio web funcionando de manera dinámica. Entonces, maneras hay y ya es cuestión de ti que conozcas cada uno de los conceptos, cada uno de los campos y veas cómo los puedes mezclar. Pero este es el mundo web. Estas son las tecnologías que vas a aprender o que debes de aprender o que debes elegir para poder aprender. Entonces espero que te haya servido esta guía y que puedas elegir y no perderte en este camino. Si bien, como verás, es un mundo grande, es complejo, pero créeme que una vez vas aprendiendo el camino, te vas dando cuenta que no es tan difícil de lo como parece. Entonces recuerda que si aún así tienes ciertas preguntas, puedes dejarlas y yo te voy a responder sin ningún problema. Compártelo si es que crees que te puede ayudar a más personas que quieran entrar en este mundo, pero que no saben por dónde empezar. Entonces aquí te serviría como una guía de cómo ellos pueden empezar en este mundo y qué pueden aprender.